Muy buenas noches, bendecidos con toda bendición. Hoy es día sábado 23 de noviembre del año 2024 y estamos aquí en la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor en la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a comenzar con un tema y traigo este tema porque la realidad es que hablando con hermanos de otras iglesias, con pastores, con predicadores, veo que realmente hay una ignorancia tremenda en cuanto a el pacto de la gracia. La mayoría están en el pacto de la ley. Muchos dicen, bueno, pero lo dijo Jesús. Muchos, por eso es esta pregunta, ¿no? Muchos dicen, no, pero Jesús, el libro de Juan lo dice, el libro de Mateo lo dice. Pero tenemos que nosotros saber que hay una diferencia entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Y que las enseñanzas para nosotros del pacto de la gracia comienzan en el libro de Romanos. ¿Aprendemos de toda la Biblia? Sí, gloria a Dios. Porque por ahí viene el pastor y predica al pastor Leo y te dice, bueno, había un hombre, el rey de Siria, que tenía su ejército que iba a atacar al rey de Israel, pero cada vez que iba a atacar al rey de Israel venía el rey de Siria, venía Israel y sabían dónde el rey de Siria los iba a atacar. Entonces el rey de Siria dijo, ¿qué es lo que está pasando? Hay alguien que le está contando lo que yo hablo. Y alguien le dijo, lo que pasa, rey, que hay un profeta en Israel que se llama Eliseo, que sabe lo que tú haces en tu cámara más secreta. Entonces mandaron a prender al profeta Eliseo, cuando el profeta Eliseo estaba en su casa con el criado o con el siervo que tenía él. Vio el siervo para afuera y dice que estaba rodeado de gente del ejército de Siria, gente de a caballo, eran miles. Y dijo, ay, Dios mío, ¿qué haremos? Y el profeta Eliseo oró a Dios y dijo, Señor, te pido que abra los ojos de él. Porque en realidad, dijo Eliseo, más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Entonces, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, por ejemplo, y tomamos esa enseñanza y la traemos ahora, y el mismo Dios que estaba con Eliseo, el mismo Dios que estaba peleando a favor de Israel, es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, es el mismo, no ha cambiado, y Él está con nosotros. Y hoy también nosotros vivimos en un sistema de lo que vemos, pero nosotros no podemos vivir por lo que vemos, sino que tenemos que vivir como el profeta Eliseo estaba viviendo, que él veía las cosas, vamos, dígalo, que no se ven, las cosas que no se ven. Nosotros estamos limitados muchas veces por las cosas que nosotros vemos alrededor nuestro, pero no nos dejan entonces obtener lo que no vemos. Entonces ahí traemos una enseñanza, ¿ves?, del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto, donde el apóstol Pablo decía, Señor, te pido que alumbres, ¿no? El libro capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 18, dice, te pido que alumbres los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? Entonces ya tenemos una enseñanza que hoy nosotros podemos mirar lo que no se ve. Por eso Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18, Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces hoy nosotros podemos traer enseñanza del Antiguo Testamento, pero la luz, el lente, la base, el fundamento es Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es la gracia de Dios. Amén. Entonces no es que nosotros descartamos, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Aquellos que dicen, no, los que predican la gracia descartan Mateo, Marco, Lucas y Juan. No, no lo descartamos. Lo traemos, pero todo tiene que ver para la enseñanza de la gracia, la enseñanza de Jesucristo. Padre, vamos a orar, acompáñeme a orar, usted que está conectado ahí también, por favor, please. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por el privilegio que tú nos das de hoy estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Hay mucha ignorancia, Señor, en las iglesias. Hay mucha falta de conocimiento. Te pedimos, Señor, que tú seas usando nuestra vida para llegar, Señor, a muchos, Padre, que no tienen esta palabra, muchos que están sufriendo y que si no reciben esta verdad seguirán sufriendo. Yo sé que tú tienes apartado a aquellos que son del linaje escogido, la simiente escogida, apartado para recibir esta palabra. Oramos, Padre, para que aquí en Nueva York y en todo el resto del mundo, muchos puedan recibir estas verdades y poder, Señor, afianzarse, fundamentarse, Señor, en esta
base, en este fundamento que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, alumbra los ojos del entendimiento para que muchos puedan entender tus verdades, Padre, y no vivir, Señor, en ignorancia, no vivir, Señor, separados de ti, separados de este nuevo pacto maravilloso de la gracia. En el nombre de Jesucristo nosotros decimos amén. Volvemos otra vez, parte 1, la diferencia entre la ley y la gracia. Si no hacemos una diferencia, vamos a fallar. No vamos a poder obtener lo que Dios nos dio por y para nosotros. Dice entonces el primer versículo, no me funciona esto. Amén. Diferencia entre la ley y la gracia. Entonces tenemos acá, thank you. Ahora sí. Hicimos un cuadro, entonces, donde está la ley y la gracia, y donde ponemos versículos de ley y versículos de gracia. Por favor, si usted lo puede anotar, anótelo. Anote porque le va a hacer muy bien. Acuérdese que si usted trae palabras de Jesús de Nazaret, que dijo en los evangelios, por ejemplo, puede ser que esté errando, fallando, que aunque es palabra de Dios, te alabamos, Señor, que aunque es palabra de Dios, Jesús, pero no es para quién. Para nosotros, diga para mí. Muy bien. ¿Estamos bien con la calefacción? Vamos bien, ¿no? ¿Está bien ustedes? Ok. Por ahí esperamos un ratito más y lo pagamos. ¿Cómo se escucha en la grabación? ¿Se escucha como que estamos en el Kennedy? ¿Un avión a punto de salir? Ok. Si se puede, si ustedes dicen que sí, si no, yo estoy bien. Si lo apagan, bien, y si no lo apagan, bien. Ok. Dios visitará con maldad por el pecado a la tercera y cuarta generación. Esto pasaba en la ley. O sea, la persona pecaba, y no solamente él, sino las generaciones que venían tras de él, como estaba en pecado, entonces la maldad también les alcanzaba. Por eso no hay forma, escúcheme por favor, no hay forma de salir de la maldición generacional estando bajo la ley de Moisés. Muchos me pueden decir, sí, pero nosotros creemos en Jesucristo. Sí, pero el Jesucristo que estás predicando, lo estás mezclando, esa es la palabra, mezclando, le estás añadiendo lo que es la ley de Moisés. Entonces, el problema es, como decíamos el otro día, el día jueves, que un poco de levadura echa a perder toda la masa, una falsa enseñanza echa a perder todo lo que la gracia tiene, el poder que hay en la gracia. Entonces nosotros tenemos que aprender a escapar ¿de dónde? De la ley de Moisés. Aprender a escapar de la ley. Entonces por eso esta enseñanza, para que usted no mezcle ni 1%. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a ver los versículos. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice de la siguiente manera: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, en el Antiguo Testamento, como hablamos la semana pasada en el programa La Gracia no se mezcla, del ayuno, por ejemplo, que David se acuerda que tuvo una relación extramarital con una mujer llamada Betsabé, y Natán le dijo, el hijo que concebiste con ella, o sea, fue grave lo que hizo David, muy grave, porque también mandó a matar a Urías Eteo, al esposo de Betsabé, y Dios le dice, tu pecado ha sido perdonado, pero las consecuencias del pecado vas a tener que pagarlas. ¿Vas a tener que? Vas a acarrear, que no escucho bien, vas a tener que acarrear
con todas las maldiciones generacionales que hay. Vas a tener que cargar con todos los errores que hiciste. Pero soy David, podría decir, ¿no? Soy el rey David. Pero lamentablemente estamos bajo un pacto de ley. Eran donde estaban ellos, bajo el pacto de la ley. Por eso cuando leemos, por ejemplo, Jueces 6, puedo leer un montón de versículos, pero Jueces 6 decía que los hijos de Dios hicieron lo malo delante de Jehová su Dios, hicieron lo malo. Y por eso Dios los entregó, no, es abierta, Por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos, los moabitas, los amonitas. Entonces terminaron escondiéndose. ¿Por qué terminaron escondiéndose? Porque ahora ellos estaban bajo maldición, ¿no? ¿Cuánto están entendiendo? Claro, para que entre para acá. Ah, claro, muy bien. No, las dos. Por favor, gracias, disculpen lo que están mirando. Esa porque choca el aire y viene para acá. Muy bien. Disculpen. El pastor las piensa todas, tengo que pensar todas. Ok, muy bien, vamos de vuelta. Entonces, claro, la gente dice, pero vio que ellos hicieron lo malo y Dios los castigó, vio que David hizo lo malo y Dios los castigó, y esta es una batalla, una lucha, ¿no? E inclusive, como dijo el otro día el individuo que vino acá, dijo, pero Pablo tuvo una enfermedad. Entonces, las personas piensan que, si Pablo tuvo una enfermedad y Pablo murió y le cortaron la cabeza, es muy probable que a mí me corten la cabeza. Es muy probable que yo tenga un aguijón, que yo tenga que vivir enfermo. Pero acuérdese que los nombres de los 12 apóstoles van a estar en la ciudad celestial. Su nombre no. Nombre ya está escrito en el libro de la vida, pero ellos representan, o sea, ellos son los apóstoles y los 36 profetas de la Biblia. Ellos son el fundamento de Jesucristo. Gloria a Dios. Espero que alguien pueda agarrar la revelación, la luz en este momento en algún lado. 36 profetas mayores y menores que hablan de Cristo, dan el mensaje de Cristo, aparecen los apóstoles, confirman todas estas verdades, ponen el fundamento con el perito arquitecto que es el apóstol Pablo, y entonces ahora nosotros tenemos el panorama, tenemos todo completo para nosotros hoy poder vivir por medio de la palabra de Dios, por medio de las enseñanzas. Entonces entendemos ahora que hoy usted puede vivir lo mejor que un ser humano pueda vivir en esta tierra. Vamos de vuelta. Que usted pueda vivir lo mejor que un ser humano pueda vivir en esta tierra. Gloria a Dios. Vamos, póngase contento. Gloria a Jesús. Por medio de lo que Cristo hizo. It's not about you, it's about Jesus Christ. Y que tú tienes que ser un poquito con la mente, un poquito más preparado para ver que si Pablo sufrió, es porque Pablo trajo 14 epístolas, donde dijimos recién, comenzó el Evangelio del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, la palabra para nosotros, en Romanos. Entonces, pues, si usted lee Hechos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como que fuera para nosotros, usted va a errar. ¿Por qué? Porque ellos se mezclaban con la ley de Moisés. Por eso diferencia entre la ley y la gracia, para que usted quede totalmente, ¿dónde? Vamos, dígalo en la gracia de Dios. Wake up, man, come on. Gloria a Jesús. Amén. Entonces la gente batalla y pelea y dice, no la gracia, no queremos la gracia, nosotros queremos hablar de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret terminó la cruz, Él fue el Cordero, Él no es el Cordero, Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Hoy Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso aún las canciones a veces están mal. Y por menos que la cante Gilson y Forever, I don't care, iba a ser otra palabra, y quien sea, pero si está mal, está mal. Y mire, nosotros estamos llamados a cambiar el rumbo equivocado de la iglesia, dijo un pastor de Orlando, gloria a Dios, amén. Estamos llamados, y Dios te llamó, y Dios nos llamó. Y esto no es poca cosa, es que usted pueda recibir todo lo bueno que Dios ya pagó el precio para usted vivir en esta tierra, bendecido con toda bendición. Gloria a Jesús. Disculpe, yo estoy sudando mucho acá porque las luces y el calor que entró de allá. Amén. Pues es un poco fuerte para este lado. Pero dice, bajo el nuevo pacto, en la gracia, Dios no se acordará más de tus pecados. Entonces, como dicen los estúpidos, que dicen, entonces usted va a seguir pecando. Es lo primero que dicen los mogólicos. Va a seguir usted pecando, lo primero que dicen. No, hermano, si usted viene a la iglesia para vivir mejor o vivir peor.
para dejar de pecar, para vivir una vida santa, ¿sí o no? Para vivir una vida separada del pecado, claro que sí. Pero ahora encuentra que la gracia, como recién decía Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de mí, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué el pecado no se puede enseñorear? Porque ahora ya no tiene usted pecado, porque el pecado fue quitado por Cristo en la cruz. Gloria a Dios, amén. Oh, pasó por la cámara. Sí. Amén. Ok, esa fue la pastora que pasó. Amén, gloria a Dios. Ok. ¿Qué le pusieron al mate? Amén. Es maravilloso conocer esta gracia. Esto no es poca cosa, hermano. El mundo, mire lo que está pasando en el mundo. La globalización, el globalismo, todas esas cosas que está viviendo el mundo. Vienen momentos muy, pero muy difíciles para la humanidad. Por eso es necesario aprender correctamente. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la palabra correcta, tiene el evangelio correcto, va a caer al lado 10.000 a un lado, 10.000 a otro lado, pero a usted no llegará. Porque no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esté donde esté, usted va a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted, Cristo vive en usted. Y como Cristo vive en usted sin añadiduras, sin agregarle, entonces usted manifiesta todo lo bueno de Dios aquí en esta tierra. Nada, ningún arma forjada contra usted puede prosperar. Nada puede prosperar en contra suyo. Por eso, en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 2, esto es maravilloso. Conocer estos versículos y tener estos versículos. Porque dice de la siguiente manera: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué es nunca más? Nunca más se acordará de sus pecados y sus iniquidades. Si Dios se acuerda de tus pecados y tus iniquidades, escuche, vamos a hacer que el profeta, vamos a decir que David está en el nuevo pacto de la gracia, ¿no? David está en el nuevo pacto de la gracia. Dios, peca a David, se equivoca a David, pero dice Dios: yo nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Yo sé que la gente lo primero que piensa, dice: entonces, si yo hago esto o aquello, muchos estarán pensando, como el individuo que vino el otro día, ¿no? Papagayo, ¿no? Que le pregunta: entonces ustedes quieren pecar, dice, lo primero que piensa, ¿no? Es algo tan ridículo. Pero la gente piensa así, cristianos, pastores, piensan así: entonces lo que está en la gracia quieren. No, al contrario. Nosotros queremos agradar a Dios. Por eso Dios nos dio la gracia. Y ahora sabemos que le agradamos a Dios. Entonces eso es maravilloso. Por eso David escribe en el Salmo 32, ¿qué dice David? Bienaventurados aquellos a quienes Dios, ¿qué? No culpa de pecado, a que les perdonó todas sus iniquidades, todas sus maldades. ¿Cómo son? Bienaventurado, eres bienaventurada. Diga a alguien, decirle a alguien: eres bienaventurado, eres bienaventurada. ¿Pero por qué? Porque un pacto tiene cláusulas. Y la cláusula, una de las cláusulas en este nuevo pacto de la gracia, que Dios te dice: nunca más me acuerdo de tus pecados y de tus inmoralidades y de tus iniquidades y de tus maldades y de tus perversidades morales. No me acuerdo más. ¿Por qué? Porque ya te perdoné en la cruz hace 2000 años. Por eso que dice que el pecado no se puede señorear de nosotros cuando estamos bajo la gracia. Bajo la ley de Moisés tenés que arreglártela solo. ¿Por qué? Porque Dios ahora dice: no, yo no puedo entrar ahí porque tú estás en otro lugar, estás en otro sistema, estás en otro pacto. Tenés que venir a este pacto porque en este pacto soy propicio, soy favorable a tus errores. Gloria a Jesús. Pero la gente quiere vivir ¿dónde? En el otro, con el otro.
Quiere estar casada quiere estar con Jesús de Nazaret. Por eso Pablo tiene que venir, capítulo 7 del libro de Romanos, lo dijimos el otro día, lo dijimos tantas veces, donde hace la comparación de la mujer que mientras esté casada no puede andar con otro, o puede andar con otro. No puede. Y la gente se centra en esa ley del matrimonio. No tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la gracia y con la ley, lo que está hablando Pablo. Por eso dice, así mismo, cuando el marido muere, ella es libre ¿de qué? De casarse con otro. Es libre. Es libre de poder casarse con otro. Así mismo, dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice, Cristo murió. Tremendo, murió. ¿Cuál murió? El de Nazaret. Muy bien, vamos bien. El de Nazaret. Murió, el de Nazaret murió, terminó. Por eso este individuo decía, no, pero lo dijo Jesús, lo dijo Dios, Jesús. Entonces es como dice el hermano Jimmy, o sea, una fortaleza tan grande que ni con un pedazo de madera pegándole en la cabeza le va a sacar eso. Porque tiene que ser con la palabra. Y número uno, tiene que ser escogido, predestinado, llamado. Si no, aún así no hay caso. Disculpen lo que escuchan y dicen, no entienden a veces las cosas. Pero dice, a los hijos los hizo participar de sangre y de carne. ¿A quién nos hizo participar de carne y sangre? A los hijos. Entonces, ¿qué éramos nosotros que éramos hijos e hijas? ¿Qué éramos nosotros? Espíritu. Nos dio un cuerpo para estar en este lugar. Gloria a Dios. Para que en este cuerpo nosotros podamos recibir la verdad de Cristo, pero ya éramos espíritu. Y Jesús dice que también participó de carne y de sangre para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto lo decimos siempre, gloria a Dios. Pero ¿sabe lo bueno de esto? Es que usted ha sido escogido, ha sido llamado. Dios te escogió, Dios te llamó ¿para qué? Para recibir estas verdades. Diga, a mí también. Aquellos que están conectados digan, a mí también, Dios me llamó para estas verdades. Esto es tremendo. Entonces, bajo este nuevo pacto, dice, soy favorable a tus errores. Quiere decir que bajo el nuevo pacto de la gracia, ¿hay consecuencias o no hay consecuencias? La respuesta es que de parte de Dios no hay consecuencias. Ahora, una vida lejos de, para que atienda bien qué es lo que pasa cuando la persona decide, dice, bueno, yo sí fui la gracia, está todo bien, la iglesia lindo, sí, el pastor Leo predica, pero yo necesito hacer mi vida, yo necesito trabajar, yo necesito mi familia, yo necesito esto terrenal. Entonces ahí estás diciendo, como dijo el hijo pródigo, o sea, dame la herencia, ya tengo la herencia, pero me voy fuera, lejos de la casa del padre. ¿Dejás de ser hijo? No, never, no sos. Pero vas a sufrir. Vas a sufrir. ¿Por qué? Porque él fue a una ciudad, a una provincia, dice apartado, o sea, estaba apartado. Por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Seguí siendo hijo, la salvación no se pierde. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Usted está sentado, estamos sentados en lugares celestiales. Pero ¿cuál es el problema cuando la persona decide, no, yo mis dones, mis talentos, déjame, yo vine a Estados Unidos a hacer dinero, a tener, ¿no? Y quiero volver, y quiero hacer esto, y quiero... Entonces, tantos esos pensamientos, pero a los que Dios le llamó, a los que Dios separó, a los que Dios predestinó, y les dio su gracia, les dio un propósito. ¿Cuánto dice el amén? Pero lejos de ese propósito, la persona va a sufrir, termina comiendo con los cerdos, sigue siendo hijo. El padre nunca el padre lo va a despreciar. Es más, el padre continuamente está pensando cuando vuelva, pero no para salvación, cuando vuelva para reintegrarse, dice, ¿no? Tanto hombre, mujer, querida, usted que dice, bueno, sí, yo no sé si voy a servir o no servir a Dios. Esa es la clave, recibir la gracia, estar en Cristo, y el pecado nunca se va a enseñorear de usted. Y vuelvo a repetir, ¿trae consecuencias de parte de Dios? Nunca. Como algunos decían, bueno, pecó y mira, ahora salió a la calle y lo atropelló un auto, Dios seguramente lo castigó. No, Dios no es Dios, Dios es amor, ese no es Dios, Dios es amor. Él es favorable a nuestros errores bajo el nuevo pacto de la gracia. Entonces su pensamiento es, ¿cómo no estar en este pacto? ¿Cómo no estar en la gracia? Si Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y como en el mismo pacto de la promesa estaba José en Egipto, todo lo que toque tus manos es de bendición.
Donde pisas tus pies es de bendición. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Pero no vienen consecuencias ni de Dios, ni mucho menos de parte del diablo, que ha sido derrotado en la cruz, sino que usted mismo, su pensamiento después de errar, de fallar, de sentirse mal, de sentirse triste, culpable, aunque no es culpable, pero te sentís culpable, aunque no estás condenado, pero te sentís condenado. Entonces, para evitar todas esas cosas, es mejor, como dice el pastor Andrew Farley, mejor, dice él, no peques, le dice. ¿Qué hago entonces? No peques, dice él. Él lo ve tan fácil, ¿no? El pastor Andrew Farley. No peques, listo, dice. Don't sin. Y esa es la parte buena. Pero, si por las dudas usted falla, lo bueno es que él no tiene en cuenta sus pecados. Y no hay consecuencias, ¿por qué? Porque Dios no va a castigarte. Por eso dice el pecado no se enseñorea de mí, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hebreos 10, 17. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más, diga nunca más. O sea, hoy usted que está aprendiendo la gracia, usted mismo diga gracias Señor, gracias Señor, porque tú nunca más te acuerdas de mis pecados y de mis transgresiones. ¿Cuántos lo creen? Amén, muy bien. Esto es tremendo, ley, gracia. Esto es fabuloso, mire lo que dice. Bajo la ley, en el Antiguo Testamento, para que usted entienda esta parte, tenían que cumplir los mandamientos para ser sanados. Nosotros, todos los cristianos, estuvimos bajo la ley de Moisés en algún tiempo, ¿sí o no? Amén. Porque toda religión trae los mandamientos que supuestamente son de Dios, aún el musulmanismo. Todos tienen mandamientos. No, 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 no. Si haces esto, Dios va a estar contigo. O no, o sí, pero dependía de quién, de lo que nosotros hacíamos. Entonces en el Antiguo Testamento, para ser sanado, dependía de lo que ellos hacían. Si nosotros traemos el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, a este tiempo, y queremos nosotros vivir como el pueblo de Israel, vamos a errar. Entonces lamentablemente no vas a poder vivir en salud, en sanidad. ¿Por qué? Porque estás creyendo... Muy bien, ¿estás creyendo? Mal, dígalo, por favor, ayúdeme a predicar, usted que está acá, y los que están conectados también. Necesitamos hombres y mujeres que reciban esta palabra y que puedan transmitir esta palabra. Entonces, aquí vamos a leer cómo ellos recibían sanidad en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice de la siguiente manera: y dijo, esto es bajo la ley, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Muy bien, dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Primer punto, para usted ser sanado, ¿qué tenía que hacer? Oír atentamente la voz de Dios. Amén, gloria a Jesús. Amén. Amén. Ya tenemos un punto que los israelitas tenían que hacer, ok, oír atentamente. ¿Se quedaba ahí? Porque si fuera ahí, por lo menos no es tan difícil, porque voy a oír atentamente la voz del Señor. Lo voy a oír atentamente al pastor Leo. Pero mire lo que dice, número 2, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Se estaba poniendo la cosa más seria, muy bien, más brava. O sea, ya no era solamente oír atentamente, sino era hacer lo recto delante de sus ojos, ¿no? O sea, primero tenías que oír atentamente. Número 2, ahora tenías que hacer lo recto delante de sus ojos. Ya tenemos 2 condiciones. Número 3,
y dieres oído a sus mandamientos. Oír atentamente, ¿no? Hacer lo recto, dar oído a sus mandamientos. O sea, tenés que cumplir sus mandamientos. Pastor, yo puedo cumplir algunos. Todos podemos cumplir algunos, por supuesto que sí. Claro que todos podemos cumplir algunos de los mandamientos, pero al transcurso de los días, de los meses, de los años de la vida, usted va a fallar, vamos a fallar. Entonces, ¿podemos cumplir los mandamientos? La respuesta es no. No podemos cumplir los mandamientos. No podemos oír atentamente la voz de Dios todo el tiempo. No podemos hacer lo recto delante de sus ojos y mucho menos cumplir sus mandamientos. Y después dice, número 4, y guardares todos sus estatutos. O sea, algunos, muy bien, gloria a Dios, pero algunos no saben ni qué son estatutos. Pero son las leyes, los estatutos, todo lo que Dios mandó lo tenían que cumplir. Y entonces la gente, los cristianos dicen, no, pero Dios lo dijo, ¿no? Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te puede perdonar a ti. Pero, pastor, está en el Padre Nuestro, ¿no? Decía el hermano, está en el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, el Padre Nuestro. ¿Para quién es el Padre Nuestro? Le digo, no, ni para mí ni para ti. El Padre Nuestro es para los judíos que estaban en el tiempo que estaba Jesús de Nazaret, no es para nosotros. Porque dice, el reino, dice, hágase tu voluntad así como el cielo, como la tierra, ¿no? Como empieza el Padre Nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Ya está mal porque está en los cielos. Hoy Dios está en los cielos, pero Dios habita ¿dónde? En nosotros. O sea, esto es un misterio. No trate de comprenderlo con una mente carnal. Los misterios se entiende con el Espíritu de Dios. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2 del libro de 1 Corintios, dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se entienden por el Espíritu. Y no hay forma de entenderlo naturalmente. Por eso cuando usted le dice que Cristo perdonó todos tus pecados y que hoy Dios no te perdona porque usted confiese los pecados, sino Dios te perdona por su sangre, el hombre natural no puede entenderlo. Dice, no, Dios me perdona por mi confesión. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendió ¿dónde? En la ley. Aprendió en el catolicismo, aprendió en el protestantismo. La religión evangélica protestante es una religión. No es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos gracia. Ellos están en religión todavía, necesitan salir de esa oscuridad, necesitan salir de esas tinieblas y venir a la luz del reino de su Hijo amado. ¿Y qué reino? Reino en la mente. No es un lugar, no una posición. Por eso Jesús decía, mi reino no está aquí, ni está ahí, ni te puedo decir vayan para allá. No, ustedes no lo pueden ver. Pero aquel que nace de nuevo puede entrar en el reino, puede ver las cosas del reino, comprender las cosas del reino y vivir en Cristo. Y el reino de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Cristo está ¿dónde? Diga, dentro mío o en mí, gloria a Dios. Christ is in me. Está adentro mío, está conmigo. Entonces, 4 cosas que tenía que hacer, dice, y entonces Dios te va a sanar. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, nosotros no tenemos que ver. Por eso el problema de mucha gente hoy día que está enferma o que cree que tiene que estar enferma, porque creen que es la voluntad de Dios, ellos dicen, bueno, es que yo no fui tan fiel, no fui tan, quizás Dios me está castigando, quizás esta enfermedad que estoy viviendo, que estoy pasando, pasa por la mente. Si usted, imagínense, si el hermano que estuvo el otro día acá, la persona predica, imagínense ese veneno predicándole a otra gente. ¿Está haciendo bien o está haciendo mal? Claro. Pablo, ¿qué decía? Que ministros de qué son. Pablo decía, ¿no? ¿Ministros de qué? De pecado. Son ministros de pecado. ¿Por qué? Porque están dejando a la persona ¿dónde? Siempre ¿dónde? En el pecado. Hermano, venga a confesar. Si falló, confiese su pecado. ¿Y ese es un cuento? Muy bien, de nunca acabar. Muy bien, es un cuento de nunca acabar. Porque uno y confiesa, y confiesa, y confiesa, y vuelve ¿a dónde? Otra vez lo mismo. O sea, no el mismo. Quizá ayer mentiste,
pero hoy te enojaste y mañana, yo qué sé, te quejaste. 3, sábado uno, domingo y lunes otro. Entonces, pero lo importante es que usted confiese, te dicen. Si usted confiesa, está bien con Dios. Entonces, continuamente es pecar, confesar. Pecar, confesar. ¿Y qué pasa cuando te olvidas? Sonaste, te fregaste, como, no es mala palabra, ¿no? No, se embromó. No, digo para en otro país, pero sé que en otros países se fregó, se embromó. ¿Por qué? Porque se olvidó de justo eso. Ahora tiene que venir la maldición, tiene que caer automáticamente la maldición, pero no es Dios, es porque la persona está creyendo mal. Si cree mal, va a vivir mal. Piensa mal, cree mal, vive mal. Es todo ¿no? Un sistema. Lo mismo, si usted piensa bien, cree bien, ¿cómo va a vivir? Va a vivir bien, gloria a Dios. Entonces, aquí mire lo que dice Dios. No va a haber ninguna enfermedad. Si usted hace todo esto. Pero miren el nuevo pacto. Jesucristo nos sanó ¿dónde? En la cruz. Hecho, vamos, dígalo, hecho está. Cristo te sanó, querido, querida, Cristo te sanó. No es que te va a sanar. Pastor, ore por mí para que Dios me sane. No. Señor, te doy gracias. Y si usted no lo entiende, usted puede preguntar, Pastor Leo, enséñeme, dígame cómo es para yo vivir una vida saludable, cómo es para yo vivir en sanidad. Porque ¿habrá alguna persona que le guste vivir enfermo? Es horrible. Los dolores son feos. Vivir en dolor es malo. Vivir con fiebre, con dolor de cabeza, como decía el otro día la pastora, todo eso no nos corresponde a nosotros. Vivir de clínica en clínica, de hospital en hospital. Por favor, puede ser que usted lo esté viviendo por falta de conocimiento, por ignorancia, pero para eso estamos aquí, gloria a Dios. Estamos para poder transmitir a la persona que no es porque usted hace para que Dios te sane. Eso en el Antiguo Testamento sí, pero ya no tiene valor. El Antiguo Testamento es obsoleto. El otro día buscaba la palabra obsoleto. ¿Qué es obsoleto? Caducado, antiguo, ¿qué más? Obsoleto, ya no tiene ¿qué? Vigor, no tiene valor, ya está fuera. Eso está obsoleto. Si usted quiere vivir por la ley, vengo para decirte que es obsoleto. Si usted quiere vivir, si hace algo bien para que Dios te sane, voy a orar más para que Dios me sane. Usted está diciendo, es mi obra. No es que ore más para ser sanado, sino comprender que ya Cristo te sanó ¿dónde? En la cruz. Y hay miles, por no decir millones de personas que están en las iglesias, gente linda, gente que cree, pero está creyendo mal. Gente que son fervorosos como era mi padre. Mi padre era una persona tremendo. Él no faltaba un servicio. Él trabajaba para campañas evangelísticas. El otro día encontramos al pastor, que fue pastor de él por 25 años, y él nos decía, no, bueno, Polo fue un hombre, un siervo fiel. Testifica después de fallecido Polo, ¿no? Todavía teniendo testimonio. Cuando llegaba el cumpleaños del pastor, ¿no? Del pastor de él, le compraba camisa, y algunos dirán, ya le compró una camisa al pastor, con eso está bien. No, no solo camisa, le compraba zapatos. Y no solo le compraba camisa y zapatos, le compraba corbata también. O sea, usted diría, uy, seguramente el pastor Polo, iba a decir, el hermano Polo millonario. No, tuvo un trabajo en municipalidad común, normal, común y corriente. Trabajaba sellándolo con cemento, con brea las calles. Ese era el trabajo de él. No era un gran sueldo, pero él, cuando llegaba el momento de dar, de sembrar, o sea, era algo tremendo. Pero ese, don Leopoldo, mi papá, cuando llegó la enfermedad a su vida, le atrapó la enfermedad. Pasó 4 accidentes cardiovasculares. ¿Por qué? Porque estaba en el antiguo pacto de la ley. Y cuando yo hablaba con él, que recién empezaba la gracia, hablaba por teléfono, me decía, y bueno, quizá Dios me tiene porque no hice todo bien, algunas cosas me equivoqué. Él había fallado en algunas cosas en el último tiempo, había caído en algunas cosas, pero seguía yendo a la iglesia, servía a Dios, era fiel, pero así tuvo que vivir enfermedades. Y la enfermedad es ilegal en tu cuerpo. La enfermedad es ilegal en mi cuerpo. ¿Cuántos lo creen?
Pero para eso hay que creer ¿cómo? Bien, dígalo correctamente. Por eso dice Primera de Pedro 2:24. Dice, quien se llevó, vamos a leerlo. Quien llevó el mismo. ¿Quién fue el mismo? Jesucristo dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Este versículo que yo le pregunto a las personas cuando llegan por primera vez a Jesús mi amor, porque lo primero que tienen que entender es que tienen que nacer de nuevo. La clave acá es que la persona diga y entienda. Y esta pregunta es algo fuerte, ¿no? Como hacen la pregunta los hermanos de las buenas nuevas. Cada pastor cuando ellos, para ver si está, te dicen, y bueno, pero vamos a suponer que usted va y peca, y cae en pecado, ¿no? Te dicen ellos. ¿Usted ahora sigue siendo justo o ya no es justo? Entonces, el que no sabe dice, dice, bueno, ya pequé, soy pecador. Entonces, hasta que la persona lo entiende, dice, aunque fallé, aunque erré, aunque caí, pero mis pecados no están en mí. Mis pecados están ¿dónde? En el cuerpo de Jesús, en la cruz. O sea, ya no tengo, soy justo, gloria a Dios, justa. Soy justo. Entonces cuando la persona ya ahora entendió. ¿Por qué? Porque a la persona entender que ya no es pecador, que es justo, entonces ahora su vida está alineada ¿con quién? Con Cristo Jesús. Tu posición ahora es que correcta delante de Dios. Ya no vivo en pecado, ya no estoy en pecado, porque estaba muerto en pecados, pero ahora estoy muerto a los pecados. Entonces, como estoy muerto a los pecados, ya vivo para la justicia de Dios. Dice ahí el versículo 1 de Pedro 2:24. Ahora vivo como una persona justa. Mientras usted no entienda, no reciba, no abrace esta verdad. El otro día hablamos de la semilla, es la palabra, ¿no? Y hablamos de la parábola, ¿no? Del sembrador que salió a sembrar. Y en una parte dice que cayó junto al camino. Vinieron las aves y se llevaron la semilla, ¿no? O sea, arrebató. Y cuando Jesús le explica la parábola, dice, esos son los que oyen, pero no la... ¿Se acuerda la palabra que decía? Diga, no la entienden. O sea, la oyen, pero no la entienden. Entonces, como no la entiende, el sistema que está en todos lados te roba la semilla. Ya está, quedaste sin semilla. El otro que caía entre pedregales, ¿no? Decía que brotaba, pero como no tenía ¿qué? Raíz, no tenía raíz. Entonces salía y se secaba. Entonces, así cada parte de la semilla. Nos concentramos en la parte que dice que la oyen y no la entienden. Los otros la oyen, la reciben con gozo, pero dice cuando vienen los momentos difíciles, las tribulaciones, por la causa de la vida que estamos viviendo acá, entonces ya se lleva la palabra. Por eso que siempre nosotros, ¿entendiste? Recibiste, no que le estoy diciendo para que la persona lo estoy tratando de que no tenés capacidad de entender, al contrario, es para que usted realmente pueda abrazar esta verdad, entender esta palabra y fundamentarse, no ser como ignorantes, como otros que son predicadores, son pastores y dan pena, en verdad me da lástima cuando no tienen esta palabra, esta verdad. Y están continuamente, ¿no? En ese lugar de Señor, perdóname. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que pedir perdón, usted tiene que echar fuera al diablo. Todo el tiempo, ¿no? En ese evangelio de tristeza, en ese evangelio de dolor. Pero cuando usted recibe estas verdades, hay seguridad en su vida. Cuando usted recibe esta verdad, de, como dice Romanos 6:14, que lo dijimos recién, el pecado no puede señorearse de usted. Cuando usted está en esta verdad, usted no está pensando que si Dios le sana porque usted está haciendo la cosa bien, usted sabe que Cristo ya le sanó. Aplaudo al Rey, pónganse contentos. ¿Por qué? Porque dice, y por cuya herida, dice el versículo, ¿cómo dice? Fuisteis sanado. Tiempo pasado. Isaías 53:4 dice, ciertamente
Ok, para los que se conectan recién, estamos haciendo la división, la separación, la diferencia entre la ley y la gracia. En la ley, para que usted sea sanado, para recibir sanidad de parte de Dios, tenía que oír atentamente la voz de Dios. Tenía que hacerlo recto delante de sus ojos, ¿verdad? Tenía que cumplir todos sus estatutos y estar en su camino. No podías apartar. Tenías que estar ahí pendiente de lo que Dios te pedía. Entonces, ninguna enfermedad que le mandé a los egipcios te voy a mandar a ti, porque yo soy Dios, Jehová Rafa, tu Dios sanador. Pero el antiguo pacto terminó en la cruz. Eso es para los israelitas. Cuando usted viene al nuevo pacto de la gracia, usted tiene que entender que ahora en la cruz Cristo cargó con nuestros pecados. Cristo se llevó toda enfermedad. Cristo se llevó todo dolor en la cruz. Dios ya lo hizo. Entonces el profeta Isaías, 600 años antes, profetiza sobre lo que iba a vivir Jesús, lo que iba a pasar en Jesús. Hoy día usted, cuando está pasando por un dolor, por una enfermedad, usted toma la palabra, dice: Señor, aquí tu palabra dice. No lo dice el hermano Leo. Yo le digo: Señor, no lo digo yo. Dice tu palabra, tú dijiste. Porque estoy creyendo que esa palabra que salió de la boca del profeta Isaías y que se puso a escribir, es Dios mismo hablándome a mí. ¿Cuánto lo creen? Ciertamente se llevó. Ya no hay enfermedad que pueda tocar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo lo llevó ¿dónde? En su cuerpo al madero. ¿Cuánto creen esto? Pastor, pero me duele. Pastor, pero el doctor dijo. Vamos de vuelta. No podemos concentrarnos en lo que Dios dijo. Acuérdese. El Evangelio por fe y para fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que mirar las cosas que no se ven, no lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, pero lo que se ve es temporal. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén, a Él dar su vida por nosotros, Pedro le dice: no, yo no voy a dejar que vayas a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, pones la mirada en las cosas de la tierra. Dios siempre quiere sacarnos de ese lugar para que nosotros podamos enfocarnos en lo espiritual, porque la bendición comienza, la bendición está ¿dónde? En lo espiritual. ¿Es fácil eso? No, si fuera fácil la iglesia estaría llena de gente, de hombres y mujeres que le está creyendo. Por eso decía la pastora Yashi el otro día cuando predicamos en el programa La Gracia No Se Mezcla, que hablamos acerca de los 12 que fueron a espiar la tierra, ¿se acuerda? Fueron 12, ¿los 12 vieron lo mismo o no vieron lo mismo? ¿Tienen los mismos ojos o no tienen los mismos ojos? Sí, ¿no? ¿Cómo me ve usted a mí, la gente que está? ¿Tengo pelo o no tengo pelo? Tiene un poquito por atrás, ¿no? Un poquito por arriba. Ve al otro, no tiene ni un pelo. De tonto. Entonces ya, ¿todos ven lo mismo, sí o no? Claro. Entonces, ¿todos vieron lo mismo, los 12 o no vieron lo mismo? Sí, en la natural todos vieron lo mismo. Pero el asunto es ¿dónde? En lo espiritual. Entonces vinieron los 12 y le dieron un informe a Moisés. Y vienen los 10 y 10 le dicen, hay gigantes. No, primero dicen, la tierra que nos mandaste, Moisés, que nos mandaste a chequear, que nos mandaste a espiar, la tierra en gran manera es... Vamos, dígalo, es buena, fluye leche y miel. Acá te traemos, ¿no? Dale, Juan, vamos a poner la uva ahí. ¿Dónde la ponemos? Ese cajo. Y ponían la uva, unos racimos así, la traen entre dos en un palo, higos, naranjas, todo, era algo maravilloso. Estos son los frutos que trajimos de allá. Y después empezaron los pero hay gigantes. ¿Había gigantes? Sí, claro que había gigantes, estaban los gigantes ahí, los hijos de Anac, muy bien, están los hijos de Anac. No, gloria a Dios que yo no vengo de esa descendencia, gloria a Jesús. Así que si muy alto usted empieza a pensar, ¿de dónde viene? Los hijos de Anac, y las ciudades son fuertes y fortificadas. No podremos nosotros. Y si Caleb tuvo que hacerlo callar. Dice, vamos para allá, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, 10 no creían, y Josué y Caleb creían. 10 no creen, pero 2 creen. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Creer o no creer? No creer. Si 10 no creyeron, chicos, ¿qué le pasa? Vamos, matemáticamente. 10 no creyeron, no creemos.
Entonces, pero vamos a creer y declarar que acá en New York y en Estados Unidos muchos creen, ¿sí o no? Que crecemos y nos multiplicamos, ¿lo cree? Amén. Vamos a obrar en fe, a actuar en fe. Pero muchos no pueden ver, dicen, no, yo estoy viendo lo natural. Si el doctor dijo, si en el trabajo me dijeron, si Estados Unidos, si sube tal presidente, si sube el otro presidente, si pasa esto, usted está en lo natural, usted tiene que salir de lo natural y comenzar a ver lo sobrenatural. Entonces ya Dios se llevó, ciertamente ya usted no está enfermo, usted está sano, una persona saludable. ¿Tiene dolor o no tiene dolor? No tengo dolor. Pastor, pero me duele. Ahí está la... Muy bien, gloria a Dios, ahí está la fe. Usted me dice, ¿cómo trabaja la fe? Ahí. Ah, pastor, ¿voy a mentir? Sí, empiece, no está mintiendo. Yo decía, empieza a mentir. Pero aunque para la gente es mentira, lo que para el mundo no es, usted está hablando la verdad de Dios. Esa es su verdad presente, es lo que Dios ya le dio. Es lo mismo. Usted muchas veces puede verse y sentirse pecador, ¿sí o no? Porque pecó, falló, acciones ay, soy un terrible pecador, pecadora. Ya mejor ya no voy a la iglesia. ¿Qué va a pensar la pastora? ¿Qué va a pensar el pastor? No puede pensar la gente. Mejor me quedo, disculpen, mejor no voy más. Dios te perdonó, Cristo te perdonó todos tus pecados. No tienes que ponerte a cuenta, ya te pusiste a cuenta una vez. Como dice Isaías, capítulo 1, versículo 18, venía a mí y estemos a cuenta. ¿Cuántas veces se puso a cuenta? Una sola vez. Dios no es... Lo que pasa es que la gente ve a Dios como ¿quién? Como nosotros, como una persona, ¿no? Claro. Mire, uno como papá, como padre, estoy hablando como padre, como varón, bueno, como madre también. Uno que crió a sus hijos, que los vio crecer, que se prohibió de muchas cosas por sus hijos, ¿no? Y cuando llega el día del padre, el día de la madre, ¿qué está esperando usted? O al menos que se acuerden, ¿no? O que lo pongan ahí, ¿no? En su Facebook o en su Instagram, o donde sea. No, Happy Father's Day, el mejor padre del mundo, ¿no? Aunque mientan un poco. ¿Pero uno espera o no espera? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos esta verdad de Cristo, tenemos todo esto que Dios nos dio hace 2000 años en la cruz, el precio que Cristo pagó, y ya Cristo lo hizo, hecho está, ya usted está sano, estás sana, ya no tiene dolor, aunque usted crea que tiene dolor. Usted comience a creer las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Evangelio. Entonces, alinear tu mente y decir, no, voy a entender la diferencia entre la ley y la gracia. Bajo la ley yo tenía que portarme bien para ser sanado, para vivir en salud. Otra de las cosas, la gente dice, yo tengo que cuidarme, dicen los predicadores. Si yo me cuido, entonces voy a vivir una vida sana y saludable. Error, grave error. ¿Por qué? Porque usted hoy no puede, ¿qué? Cuidarse. ¿Cómo que no puedo cuidar al pastor? Entonces voy a comer lo que sea y lo que no sea. Es que usted no vive salud y sanidad por una dieta. Si no, lo ponemos a todo ¿a qué? A dieta. Ahora, ¿qué pasa si usted vive en Nueva York en un cuarto? Como mucha gente vive en un cuarto. Que no tienen ni cocina, ¿para qué? Para cocinarse. Mucha gente vive así acá. Y que usted le diga, bueno, hacete una dieta especial. Y la persona dice, bueno, no tengo la forma de hacerlo. Entonces, bueno, olvídate que por más que creas, por más que digas, soy sano, soy justo, soy perfecto, si no hace una dieta, está embromado. Acá al revés. Listen to me very careful, escúcheme con atención. Comeremos, tomaremos cosas venenosas. Y no me hará daño. Gloria a Dios. ¿Estamos desafiando a Dios? De ninguna manera. Lo que estamos es confiando en lo que Cristo hizo en la cruz. Ciertamente se llevó toda enfermedad. Ciertamente sufrió nuestros dolores. Eso fue lo que pasó en la cruz. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más el herido, dice la palabra,
Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y mire lo que dice acá. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos hablando hoy de la diferencia entre la ley y la gracia. En el antiguo pacto usted era maldecido hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, no había forma de salir del pecado. Pero bajo el pacto de la gracia usted ha sido libertado del pecado. Y la cláusula es que Dios le perdonó, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Y es más, dice, seré... aplaude al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Propicio a tus iniquidades. Lo mismo bajo la ley. Para usted ser sano tenía que oír atentamente, tenía que hacerlo recto delante de sus ojos, tenía que cumplir todos sus estatutos, tenía que cumplir sus mandamientos. Entonces no ibas a vivir la enfermedad del mundo. Pero bajo el pacto de la gracia, gloria a Dios, ahora Cristo dice, no solo te perdoné tus pecados, y los puse en el fondo de la mar para que tú tengas una idea. No solamente los borré como se borra la niebla, no solamente hice eso, sino que aparte de eso te dejé completamente saludable. ¿Cuánto están saludables? Físicamente, mentalmente. Puede ser que alguien te dañó cuando eras niño, cuando eras niña. Puede ser que alguien te hizo daño y tu alma está enferma. Necesitas recibir salud, sanidad en tu alma. Físico, alma, estamos destinados a vivir sanos. ¿Cuánto lo creen? Saludables. Y decir, gracias papá, diga, gracias Señor, porque tú me perdonaste. Gracias Señor, porque tú me sanaste. No es por la ley, no es por hacer, no es por portarme bien o mal. Es por lo que tú hiciste por y para mí en la cruz. Gracias Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Acuérdense, estamos con el tema... la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que creer? ¿Cómo tenemos que creer? Y lo que tenemos que recibir. Si mezclamos, ¿no? Como decíamos, Pablo claramente dijo, si nosotros todavía queremos vivir en la ley, estamos viviendo en adulterio espiritual, porque estamos en Jesús de Nazaret. Pero cuando nosotros morimos juntamente con ese Cristo, entonces terminó la vida, nuestra vida, antigua naturaleza, caída, termina en la cruz, y no solamente morimos con Él y somos sepultados, sino que resucitamos para casarnos ¿con quién? ¿Con el qué? Diga, con el resucitado, no con el de Nazaret, con el resucitado, gloria a Dios. Entonces, de ahí viene toda la luz y toda la revelación que podamos tener en este nuevo pacto de la gracia. Por eso dice, estoy hablando de Romanos capítulo 7, versículo 4, donde dice, entonces daremos fruto. Mucho fruto vas a dar. Acordate lo que te digo, pero abrazá esta verdad. Levante su mano y diga, gracias Señor, porque estoy bajo el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. ¿Lo cree? Amén. Nos vemos entonces el día miércoles con el programa La Gracia No Se Mezcla. También salimos en TikTok por las noches, así que trate en algún momento de conectarse también. Bendecidos con toda bendición. Gracias y paz.